La parte de buffer. ¿Qué cosas tienen que saber de buffer? De buffer tienen que saber que nosotros vamos fundamentalmente a trabajar con ácidos débiles y su base conjugada, o con bases débiles y sus ácidos conjugados. Bien, hay otras clases de buffer. O bajo el concepto, digamos, de buffer podría yo poner un ácido fuerte, porque van a ver, ya lo vamos a ver más adelante, igual, no quiero meter bulla con esto. Quedémonos con esto que dije hasta acá. Después también tenemos la alternativa de lo que son buffers formados por sustancias, por ácidos polipróticos, como es el caso del ácido carbónico, como es el caso del ácido fosfórico, como podría ser el caso del ácido sulfídrico, del ácido sulfuroso, ácidos que tengan más de un catión hidrógeno, que como pueden originar más de una especie en su ionización, entonces puede haber distintos tipos de buffer, porque el concepto de buffer con el que estamos trabajando es el de que es un ácido con su base conjugada. Entonces ahí podemos tener más de una posible mezcla. Por ejemplo, fosfórico, fosfato diácido, fosfato monoácido, o fosfato monoácido, fosfato. Entonces, todas esas alternativas que pueden haber, las dos especies que forman el buffer, se encuentran siempre relacionadas por una constante ácida o una constante básica. Entonces, esta cuestión conceptual la tenemos que entender bien. Y el pH en el que amortigua, digamos, en nuestra idealidad, cuál es un buen buffer, es aquel que está formado por concentraciones importantes de las especies que forman el buffer y en concentraciones aproximadamente iguales. Por lo tanto, si tenemos un ácido cuya constante, por ejemplo, sea, lo voy a escribir, cuya constante, por ejemplo, sea K del ácido igual a menos por protones, para hacer algo simple, ¿no? Sobre HA. Esto es una opción. La otra opción es que tengamos una base simple, que sea KB igual a una base que sea BH más por concentración de oxidrilos dividido concentración de la base. Entonces, puede ser que el buffer esté formado por estas dos especies o que el buffer esté formado por estas dos especies, para ver un buffer ácido y un buffer básico, ¿no? Si yo estoy diciendo que tengo que tratar de tener concentraciones apreciables de esas especies y en concentraciones aproximadamente iguales, si estas dos concentraciones son aproximadamente iguales, las puedo cancelar. Las puedo cancelar otra vez. Entonces, la constante ácida es igual a la concentración de protones, o la constante básica igual a la concentración de oxidrilos. Entonces acá, en esta primera, me queda que pK es igual a pH, menos logaritmo de ambos lados, pK igual a pH. Y acá, pKb igual a pOH. ¿Está bien? Entonces, se dan cuenta que esto me da a mí una buena idea de esta base. Si yo tengo una base determinada que forma por estas dos especies va a formar un buffer, alrededor de qué pOH puede amortiguar, o con este ácido alrededor de qué pH puede amortiguar. Si sé pOH, también sé el pH el que puede amortiguar, ¿está bien? Pero lo que digo es presten atención de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un ácido, de una base, si usamos la constante de la base, la constante del ácido, con eso podemos, digamos, organizarnos bien. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Después, lo otro que suponemos es que el buffer va a funcionar bien cuando la relación de estas dos concentraciones sea 10:1. O sea, la concentración de la base 10 veces mayor que la del ácido, o la del ácido 10 veces mayor que de la base. O sea, que esto sea 1/10 o sea 10:1, lo que es cualquiera de las dos cosas. En eso, cuando despejan protones de acá y hacen esa cuenta, les da que esto puede ser un pH igual a más menos 1 del pK. O sea que si este pK me dio 4, ponele, decir, bueno, este buffer amortiguará bien en pK igual 4 más menos 1. O sea, entre 3 y 5 yo puedo formar un buen buffer con esas dos especies. Eso es lo que me está diciendo. Y si este pKb, supónganse, me dio 5,
si esto me dio 5 pOH, me dio 5, significa que el pH es igual a 9. Por lo tanto, lo que me está diciendo acá es que este me formará un buen buffer en unos pHs entre 8 y 10. Entonces, si yo necesito formar un buffer de pH 9,5, digo, bueno, puedo recurrir a estas dos especies. ¿Estamos conceptualmente hasta acá? ¿Venimos? ¿Alguna pregunta de esto? Ahora voy a comentar de cómo se puede formar ese buffer. Ese buffer lo podemos formar de la siguiente manera. Vamos a recurrir al buffer ácido, mezclando HA con A-, por ejemplo, el ácido con la sal. Y para el otro caso, mezclando la base B con una sal del anión de esa base. Ejemplos: acético, acetato de sodio, amoníaco, cloruro de amonio. ¿Bien? Haciendo una mezcla de las dos especies. Esta es una manera de formar el buffer. La otra manera es tener una de las especies. Voy a ir con este caso, por ejemplo. Tener una de ellas. Por ejemplo, yo tengo nada más que A- y no tengo HA, pero quiero formar un buffer de A- con HA. Entonces, ¿qué agrego? Agrego ácido fuerte, por ejemplo, clorhídrico. Agrego protones y entonces A- se transforma parcialmente en HA. ¿Por qué digo parcialmente? Porque la cantidad de clorhídrico que agrego tiene que ser una cantidad de moles o milimoles menor a la que tengo de A-, cosa que me quede A-. Porque si A- se consume todo, no voy a tener buffer, voy a tener todo ácido débil. Entonces esto tiene que ser menor que esto. Entonces los milimoles me va a quedar una mezcla de A- con una mezcla de HA. Eso es lo que yo tengo que lograr que me quede. ¿Bien? Una mezcla de esas dos especies. Entonces esa es otra manera de poder formar ese buffer. Y lo mismo para esta base, qué sé yo. Yo tengo la base B y no tengo el ácido débil de esa base, puedo agregar lo mismo, un ácido fuerte y formar la especie que me está faltando. Entonces todo esto yo lo puedo regular. ¿Qué es lo que tengo que saber? El pH que quiero amortiguar, tengo que saber la cantidad original que tengo de la base o del ácido, o de la sal, del que sea, digamos, ¿no? Y las concentraciones del ácido fuerte o base fuerte que voy a agregar. Entonces, estas son, primero, darnos cuenta dónde amortigua un buffer de determinadas especies, es lo primero. La segunda, cómo puedo formar ese buffer. Y la otra cuestión importante para esto es saber, digamos, cómo funciona un buffer. Es la otra cuestión que debemos saber. ¿Cómo funciona un buffer? De la siguiente manera. Si yo tengo un buffer formado por la especie de una base débil y el ácido conjugado, este buffer funciona de la siguiente manera. Si yo agrego un ácido fuerte, caso A, vamos a poner caso A, agrego un ácido fuerte, ¿qué es lo que hace el buffer? Me amortigua cambios bruscos de pH. ¿De qué manera? La parte B consume los protones que agrego y se transforma en HB. Entonces lo único que va ocurriendo es un cambio entre esas dos concentraciones. No me quedan protones libres. Los protones que agregué fueron consumidos por una de las especies del buffer. ¿Y qué hizo esa especie del buffer? Parcialmente se transformó en otra. ¿Dependiendo de qué? De la estequiometría de cuánto agregué del ácido fuerte. Y si agrego, el caso B, agrego base fuerte, agrego oxidrilos, ¿qué pasa? El ácido de este par consume los oxidrilos y se transforma en la otra especie del par buffer. Entonces, como que va ocurriendo un cambio de concentraciones entre ellas dos. Ese buffer funciona hasta que alguna de esas concentraciones tiende a cero. Ahí es como que me desaparece. ¿Cuál es una confusión general que suele haber con esto? Que cuando se escriben las constantes ácido, las constantes básicas, supóngase que escriban la constante del ácido acético. Ponen ácido acético en agua, da acetato más hidróneo. Y entonces, en ese momento, miran que hay acetato en agua. Entonces dicen, pero acá tengo una mezcla acético-acetato. Entonces, ¿esto qué? ¿Me forma un buffer? Bueno, la respuesta es no,
porque no cumple una de las condiciones, y es que las concentraciones de las dos especies tienen que ser bastante grandes y aproximadamente iguales. Y en eso que ustedes están viendo, en esa constante de ionización del ácido acético, la concentración de acetato es muchísimo menor que la de acético. Por lo tanto, eso no es un buffer. Lo mismo que cuando ponen amonio con agua. Entonces, a veces entran, digamos, les entra a la cabeza el modo buffer y ven buffer por todos lados. Y no es así, digamos, ¿no? Hay que tener, por eso hay que prestar atención a todas las condiciones que deben cumplir esa mezcla para poder ser un buffer. Esto que yo estoy acá, de explicar de cómo funciona un buffer, es lo que me da a mí la pauta de poder calcular cuáles son las variaciones de pH de un buffer una vez que agrego un ácido fuerte o una base fuerte. ¿Por qué? Porque si yo sé que esto funciona así, sé cómo puedo hacer cálculos. Entonces, si yo agrego un ácido fuerte acá, me va a pasar lo siguiente. B reacciona con los protones que agrego del ácido fuerte y se transforma en Hb+. Yo voy a inventar y voy a suponer que tengo originalmente 20 milimoles de esto y 20 milimoles de esto. ¿Sí? Que tengo 20 milimoles de cada uno. O sea que tengo igual cantidad de milimoles de cada uno, significa que ese buffer amortiguaba en un pH igual a 14 menos pOH, o una concentración o un pOH igual a pKb. ¿Está bien? Repito lo que dije, Camila. Por favor, repetir. Yo digo, si las concentraciones de estas dos especies eran iguales, yo tenía una Kb que era igual a Hb+ por oxidrilos dividido B. Si estas dos, tengo 20 milimoles de cada uno, quiere decir que estas dos concentraciones eran iguales. Entonces mi buffer original amortiguaba en un pOH igual a pKb. Dije, o en un pH igual a 14 menos pOH. Bien, entonces, ahora, ¿cómo cambia todo esto? Supónganse que ustedes agregan ácido clorhídrico. Y de ácido clorhídrico agregan 10 mililitros de concentración 0,1 molar. Entonces, 10 por 0,1, ¿cuánto me da? 1. O sea que están agregando 1 milimol de clorhídrico. ¿Qué va a pasar? El milimol de clorhídrico, como dije recién acá, reacciona con B y se transforma en Hb+. O sea, esto me va a quedar 19, esto se consume y esto me va a quedar 21. O sea, uno va a disminuir y el otro va a aumentar. Por lo tanto, ahora con eso vengo a esta constante, acá B, despejo oxidrilo y donde tengo Hb+, pongo 21 y donde tengo B, pongo 19. Y calculo cuál es la concentración de oxidrilo en esas condiciones y de ahí saco pOH y pH. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Como verán, este tema, si uno lo tiene un poquito ordenado, no es muy complicado. A las cosas simples no son complicadas. Después hay casos que puede haber alguna complicación, ¿eh? No digo que no. Una noticia más les doy. El último problema, el 36, no lo vemos nosotros. Problema 36 sobre aminoácidos, ¿está bien? Tampoco lo vamos a ver. Bueno, del resto de estos problemas ahora, ¿cómo le fue? ¿Tienen alguna pregunta en particular? ¿Hay algo que no se entienda conceptualmente? Es como que lo que necesitaban es un poquitito más de unos mimos analíticos, así, de una contención, más que porque saben todo. Que le dijeran, Yo che, la verdad no llegué todavía a estos ejercicios, como que dejá de lo llorar. siguiente que tengo que hacer hoy a la tarde es buffer, así que por ahí atormento con dudas mañana. Bien, Yo igual. ¿sí?
Bueno, yo los voy a estar molestando más tarde, después, para que vayan diciendo en el grupo si van a rendir o no, digamos. ¿No? Hoy no, lunes o martes, digamos, ¿sí? Y los que pusieron tal vez, que en todo caso me avisen personalmente, digamos. Yo ya sé que puso cada uno, además, ¿está bien? O si alguno a último momento no quiere rendir, me dice, mirá, al final no me presento. O alguien estaba en duda y me dice, sí voy a rendir, bueno, se presenta, digamos, ¿está? Lo único que queremos nosotros es tener organizado para saber cuántos temas hacemos, cómo nos distribuimos, porque si no es así, digamos, al voleo es complicado. Además recuerden que nosotros les vamos a mandar las evaluaciones, yo se las voy a mandar por WhatsApp y en PDF. Y ustedes, si no lo saben, yo creo que lo deben saber, pero tienen que saber convertir fotos a PDF. Me lo van a mandar de vuelta al examen, armado en PDF, a mi correo. ¿Bien? Por ahí, de acuerdo a cómo nos distribuyamos, vamos a ver si algunos le mandan a Belén, vamos a poner los correos en el grupo después. Ahí les agregué en el grupo de WhatsApp una página que les convierte las imágenes, las pueden ordenar como quieren y las convierten a PDF. Y es muy fácil de usar. Genial, Dayana, muchas gracias. Bárbaro, gracias. Ustedes entran ahí y te piden que suba las fotos, así que usted lo que tiene que hacer es tener las fotos hechas de lo que resolvieron. Y ahí van subiendo las fotos y te lo arma. Después le pones descargar y te descarga el PDF. También hay un programita de celu que se llama Simple Scanner, por ejemplo, hay varios. Yo conozco uno que se llama Simple Scanner, que va sacando la foto, le pones una flechita que es otra más, y a lo último le pones enviar o compartir, creo que es, compartir, y te dice de qué manera, de qué formato el archivo. Le pones PDF, y si querés te lo mandás vos por correo, así te queda. Es algo que se hace en 3 minutos, 5. Pero, Sí, lo mismo. Aparte de ese programa, los que tienen Adobe, como creo que se dice Adobe, en el celular también tienen la parte de escáner y hace lo mismo. bueno, ¿preguntas de buffer o se las guardan para la semana? Macarena dice que sí. Yo tengo una pregunta, pero es de antes de buffer. Pero es algo que estuve haciendo hoy a la mañana y me está matando la etilamina y el cloruro de etilamonio, el problema 13, como que me turula la cabeza ver la fórmula del coso orgánico y... Pero es una... No te preocupes por eso. Sí, yo les puse B, B menos, cloruro Claro. B. Yo si querés te digo cómo es la etilamina, pero no aporta nada. Mira, No, esto es es que la así. busqué en internet y me dolió. Es así, es un grupo etil con o sea, el amoníaco, que tiene 3 hidrógenos, puede ser reemplazado y forma una familia que se llaman aminas. Entonces, como se considera que esta es la parte principal de la molécula, entonces se nombra como esto como sustituyente. Como esto tiene 2 átomos de carbono, viene del etano, entonces se llama etil. Etilamina. ¿Bien? La etilamina, como sigue habiendo un par de electrones libres acá en el nitrógeno, se comporta como una base. Entonces, cuando vos ponés esto en agua, lo que hace la etilamina es, en agua, aceptar un catión hidrógeno acá, en ese par libre. Y se forma así. CH3, CH2, NH, en vez de NH2, NH3 con una carga más oxidrilos, porque el agua se dio un catión hidrógeno, se comportó como ácido. Entonces, esta es la etilamina y este es el etilamonio. A los efectos de lo que vos estás haciendo le podés poner a este B y a este HB+. Bien, entonces, digamos, vos sabés que si te dice oño, lo que termina en oño para especies orgánicas en general, es que tiene carga positiva.
Yo te dice los iones, los carbonios, carbonio creo que se decía, no me acuerdo. Capaz que estoy maganeando. No voy a decir más nada. Pero bueno, lo que digo es, esto es lo que te importa, ¿está bien? Y si te da acá la base, escribirla en esta forma. Vos encontrás una manera de interpretar conceptualmente el problema. Eso es lo más relevante. Después lo otro es como si esto fuera amoníaco y amonio, o cloruro, o amoníaco y cloruro de amonio, digamos, sí, es lo mismo. Después se calculan las constantes, todo de igual manera, todo vale igual. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna preguntita más? Bueno, yo, como les decía, después en el grupo voy a estar insistiendo para que contesten. Los que no contesten a un día antes, los voy a tomar como que no se presentan directamente, como ausentes. Se los voy a aclarar. ¿Bien? Para evitar, digamos, una sorpresa. Yo seguramente no va a pasar, ¿no? Pero no es que nadie va a estar sin contestar y un día antes van a aparecer 5 respuestas positivas. Así que bueno, yo cualquier cosita le voy a estar insistiendo para que contesten, así nos organizamos. Porque lo que voy a hacer 2 días antes, en lo casi seguro del examen, es mandar más o menos la lista de los que yo tengo que se presentan, se los voy a compartir en el grupo, y si alguien que había decidido presentarse no está en esa lista, me avisa inmediatamente. Así reorganizamos. ¿Mm?